Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa de 10 a 11 de la mañana, siempre acá en la 89.1, frecuencia modulada para todo Costa Rica y por plataformas digitales para el resto de la población que no cuenta con el radio, tal cual siempre lo hemos conocido, en Facebook, arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, en TikTok, arroba Jonathan Prendas y por supuesto en YouTube, en el canal de la Fundación Red Democrática para que puedan disfrutar, degustar, desmenuzar todos los conocimientos que nuestros asesores, nuestros invitados, las personas que sacan de su tiempo para conversarnos a nosotros en la Fundación Red Democrática y por supuesto también a usted que nos sigue por las diferentes plataformas para incidir y para generar opinión. A partir de ahí usted se forma su criterio y por supuesto toma las decisiones en el futuro cercano, en el futuro medio y a lo largo de la vida con base en más información. Eso es lo debido porque siempre queremos sembrar en una mejor Costa Rica para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión del país que ellos puedan disfrutar. El día de hoy tenemos el agrado de tener nuevamente con nosotros a un criminólogo que tiene experiencia nacional e internacional de primera mano, información de primera mano de qué está pasando, cómo está pasando y qué se necesita en Costa Rica para poder generar cambios que se puedan implantar en la cultura de la sociedad para poder tener mejores y más tranquilos días. Hasta ahora, el día de hoy, todavía estamos casi al mismo nivel de homicidios que el año pasado al día de hoy y también los diferentes indicadores de inseguridad no dejan de preocupar. Unos dicen las autoridades que han bajado, pero han ido sumándose muchísimos otros que no necesariamente estaban así antes y esa es la migración delictiva que se está generando paulatinamente en nuestro país y que hay que ponerle mucho ojo. El día de hoy, don Mario Arias, criminólogo, nos va a estar asistiendo con su criterio de cómo podemos hacer la lectura de la Costa Rica insegura de hoy, qué está pasando y cómo de verdad interpretar algunas acciones de política pública que se están haciendo para saber si vamos por buen camino o si bien, o más bien estamos lastreando una calle que necesita intervención mayor. Mario, bienvenido. Gracias, Jonathan, como siempre, agradecerte por tu programa. Muchas veces tus invitados he aprendido muchísimo de muchos colegas en diferentes temas y primero agradecerte por el esfuerzo que haces. Y hoy vamos a tocar un tema sensible para la población costarricense, un punto de inflexión que tenemos hoy en día, que es el tema de la inseguridad. Así es, Mario. La inseguridad no es solo una percepción. Estudios de opinión de las diferentes casas encuestadoras lo ponen como el principal problema, preocupación de más del 60% del país, no solo porque perciben una inseguridad, sino porque la han visto, la han vivido o la interiorizan como una amenaza real para sus familias y para ellos mismos. En Costa Rica hemos dicho, y nos lo has dicho en otras ocasiones, hay que hacer un cambio fuerte para que en el mediano plazo veamos resultados diferentes. En seguridad no es que de un día para otro se apaga el incendio, sino que tenemos que ir generando cambios culturales, prevención, ciertas inversiones económicas y de tecnología para poder generar cambios. ¿Cómo está Costa Rica hoy? ¿Estamos en una ruta de cambio o estamos lastreando una calle que necesita mayor intervención? Bueno, Jonathan, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica es que tenemos que aceptar la realidad que tenemos. Y la realidad es que el gobierno en estos 3 años fracasó. Fracasó en darle al ciudadano lo más básico que es la seguridad personal. Y obviamente en estos 3 años, obviamente, lo podemos ir desmenuzando un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó el gobierno? Y en este último año, que es un año electoral, vamos a seguir en la misma línea, obviamente. ¿Por qué el gobierno fracasó? Eh, en este caso, el gobierno, el primer año del gobierno, siempre se le llama un año de conocer el Estado, ¿verdad? Un tipo de ir conociendo cómo funciona el Estado costarricense. De acomodo. Y sí, de acomodo, pero digamos, es un año
de maniobra, ¿no? Realmente cómo funciona el Estado para muchos ministros y para el presidente, porque obviamente es nuevo. Pero aquí lo más importante es cuál es la estrategia que está utilizando el gobierno hoy y por qué el fracaso del tema de la seguridad ciudadana y por qué el fracaso a nivel estatal, ¿verdad? Porque la seguridad ciudadana depende de los tres, bueno, desde los tres poderes de la República, desde luego. El gobierno, en el primer año de ese acomodo, nunca presentó un proyecto de ley. Ellos empezaron a presentar el proyecto de ley en abril, ¿verdad? De 2023, prácticamente un año después. En esos proyectos de ley, usted recuerda, presentaron 5 proyectos de ley y de esos 5 proyectos de ley, 3 eran prácticamente mal redactados, ¿no? Entonces, como nosotros empezamos a ver el tema de la seguridad, uno dice, ok, si realmente el gobierno hubiera estado interesado en tema de seguridad, desde el primer día uno hubiera empezado a desarrollar una estrategia para poder, obviamente, en los meses posteriores, ver resultados a futuro. Eso no sucedió, ¿verdad? El gobierno sabía que con 10 diputados no iba a lograr los acuerdos o los cambios estructurales que ellos querían. Se fueron 2 diputados del gobierno posteriormente y obviamente quedaron solo con 8. Y usted, Jonathan, usted sabe muy bien que con 8 diputados usted no puede hacer nada en la Asamblea Legislativa. Usted tiene que llegar a negociar acuerdos con las otras bancadas para poder, obviamente, llegar, digamos, a aprobar ciertos proyectos de ley. El gobierno sabía que realmente con 8 diputados no le alcanza. Y obviamente empezaron a generar lo que se llama la operación en barrio. Obviamente generar caos. Y obviamente empezar de forma sistemática, empezar a lesionar la institucionalidad costarricense en diferentes entidades públicas, como es la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, el Poder Judicial, el OIJ, la Fiscalía. Eso es una estrategia que ha venido marcando hasta el día de hoy. Y por eso, obviamente, al estar todos los puentes caídos o prácticamente no hay una coordinación entre esos tres poderes, el que sufre es el ciudadano, porque obviamente para darle una solución al tema de seguridad ciudadana y obviamente el tema de crimen organizado, necesitamos los tres poderes de la República concatenadamente para desarrollar una estrategia. Ese, esa apuesta tan arriesgada por parte del gobierno tiene un objetivo. El objetivo es obtener 38 diputados para las próximas elecciones presidenciales, desde luego. Pero ¿por qué 38 diputados quieren ellos? Por diferentes cosas. Por la constituyente, quieren crear una constituyente. Todos conocemos que Costa Rica necesita cambios estructurales en muchas entidades públicas, pero no es la forma. Todos conocemos el fondo, pero no es la forma de el gobierno. En estos momentos se está desarrollando una estrategia de prácticamente generar caos, manifestaciones, insultos. Eso no es el costarricense. El costarricense es de diálogo. Y obviamente, al tener pocos diputados, ellos le están apostando a ese objetivo. 38 diputados para tener una constituyente y recuerde también que existen 14 magistraturas que tienen que ser reelectas en el 2026 al Así es. 2030. Obviamente ellos van a querer cambiar esos magistrados y obviamente ponerlos, obviamente, a conveniencia de los diputados en esta época. Entonces, obviamente la Contralora se tiene que también reelegir en el 2028. Entonces, no, las diputaciones están en juego en estos momentos muy fuerte porque queremos, bueno, el gobierno en este momento lo que quiere es hacer un cambio de status quo, quitar a unos, poner a otros, pero que les sirvan a ellos como puente, digamos, como estrategia, para poder hacer esos cambios estructurales que se han venido postergando desde hace mucho tiempo. Pero realmente, tú lo sabes muy bien, como legislador, ningún partido político hoy va a poder obtener 38 diputados por el cociente, su cociente y residuo. Es muy difícil que en estos momentos un partido político pueda tener 38 diputados. Obviamente, ellos le están apostando a eso y esa es la razón por la cual están lesionando la institucionalidad costarricense en decir al OIJ, al fiscal general, al Poder Judicial, a los magistrados,
para que el pueblo se dé cuenta que realmente estas instituciones no están dando lo que tienen que dar y obviamente que el voto sea para el partido gobierno en el 2026. Todo esto es una estrategia bien hecha, digamos. Desde el 2023 empezó a desarrollarse esta estrategia, generar caos en diferentes instituciones públicas. Tuvimos la ley del jaguar. Todo siempre ha sido una cortina de humo, ¿o verdad? Para poder ir postergando, digamos, estos cambios estructurales que necesita el país. ¿Por qué lo están haciendo? Porque no tuvieron la capacidad de llegar a negociar con otras bancadas políticas. Porque lo que ellos quieren es todo o nada, ¿verdad? Y dinamitar, obviamente, estos puentes. Ese, digamos, puede ser una antesala de realmente por qué el gobierno, en este caso, fracasó en el tema de seguridad. Porque el tema de seguridad tiene que ir concatenado con los otros tres poderes. Si yo estoy atacando constantemente al OIJ, al fiscal general, al Poder Judicial, a todo el mundo, realmente no van a haber acuerdos para poder luchar contra la criminalidad que ya tenemos hoy. Entonces, obviamente, los resultados son a simple vista, ¿verdad? Públicos y notorios, es un tema sistemático que realmente la criminalidad en Costa Rica ha aumentado, no solamente en homicidios, y, y, y Jonathan, algo que realmente hay que tener muy claro, desde 2024 de 2023 a 2024, empezaron a crecer otro tipo de delitos como son los delitos informáticos. Los Sí. delitos informáticos empezaron a crecer de 14 delitos diarios en el 2023 al 2024 a 27 delitos diarios, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos prácticamente indefensos ante la criminalidad, que la criminalidad está mutando o se está trasladando de delito común, robo de vehículos, estafas, robos, hurtos, asaltos, etcétera, están mutando y se están trasladando a la parte tecnológica, utilizando los medios tecnológicos para poder estafar a las personas. Entonces, estamos viendo desde 2023 una mutación, un traslado de ese tipo de grupos, llegando a más a la parte tecnológica y por eso es que incrementa los delitos a nivel informático, por darte un ejemplo, ¿verdad? Y esto realmente es alarmante saber que en estos momentos el país no cuenta con una política criminal. Y esto es muy importante. Al no contar con una política criminal, Costa Rica nunca ha tenido una política criminal y necesitamos realmente que cada poder del Estado cumpla con sus obligaciones y atribuciones para poder generar una verdadera política a nivel nacional, ¿verdad? Mario, si tuvieras con esa explicación y ese análisis que acabas de hacer, si pudieras ponerle un espejo al frente al gobierno para evaluar y para que se vea a sí mismo el tema de la inseguridad o cómo está tratando el tema de la seguridad, ¿qué crees que se podría proyectar en ese espejo que vería el gobierno? Realmente creo yo que en estos momentos, eh, Jonathan, hemos tenido una mala costumbre. En Costa Rica siempre hemos visto las políticas públicas con luces cortas, Ujú. políticas de gobierno. Esas políticas de gobierno, ¿verdad? Que son a 4 años, tienen muy poco manejo, bueno, tienen poco trascendente, no es trascendente al saber que con estas políticas de gobierno son solamente de 4 años, comparado a las políticas de Estado. Las políticas de Estado son mínimo a 12 años. Y obviamente lo que le está pasando la factura a este gobierno es que nunca desarrolló una hoja de ruta clara, no existe una verdadera política criminal y realmente no existe una verdadera política de seguridad ciudadana en Costa Rica. Entonces, obviamente, el reflejo que tenemos hoy es por la inacción del gobierno de realmente crear una verdadera hoja de ruta con los diferentes actores sociales, no solamente los poderes, sino también con actores sociales a nivel, digamos, iglesias, escuelas, colegios, etcétera, toda la población civil que necesitamos desarrollar una verdadera visión país. ¿Qué es lo que queremos para Costa Rica? Tenemos que hacer un alto y decir, bueno, ¿qué está pasando? Lo que estamos haciendo en las últimas 3 administraciones no está funcionando. Y sí, he escuchado, digamos, los esfuerzos que se pueden estar haciendo, pero no tienen resultados. Y los resultados son eh, eh,
notorios ante la población. Criminalidad, asaltos, robo de vehículos. Jonathan, los robos de vehículos fueron los delitos que más ha incrementado desde el 2021, un 30%. Robo de vehículos. ¿Qué está haciendo el gobierno para poder desarrollar este tipo, digamos, de mecanismos para poder contrarrestar lo que viene? Porque lo que viene es más, obviamente, más agresivo contra el crimen, lo que viene con el crimen organizado. Estamos hablando de que la posición del gobierno ha sido teoría del caos, es decir, provoco por inoperancia o inacción el incremento de todos los indicadores por falta de trabajo, o es más bien una inoperancia de entender cuál es la acción que tiene que trabajarse para poder de verdad trabajar esos temas de inseguridad. Que, digamos, si usted no tiene una hoja de ruta clara, usted no tiene el personal con la idoneidad para poder desarrollar, porque el gobierno en estos momentos no sabe cómo abordar el tema del crimen organizado transnacional, no lo sabe. Porque una cosa es el delito común y otra cosa es el crimen organizado y su portafolio criminal. Trata de personas, narcotráfico, delitos informáticos, delitos, digamos, ambientales, lavado de dinero, economías criminales, etcétera. Todo esos tipos de delitos Costa Rica, con lo que tiene, no le alcanza para poder contrarrestar lo que viene. Y obviamente lo que tenemos es prácticamente para el delito común. Entonces, en estos momentos, Costa Rica, al no contar con una política criminal, como si tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo, una verdadera política criminal, pero al final del día, esa política criminal no se construye y obviamente todos los poderes trabajan como islas y obviamente los resultados que tenemos hoy. Entonces, Jonathan, realmente es alarmante saber que en estos momentos, y te doy un ejemplo, las narrativas. ¿Cuál fue la narrativa en el 2022? Los escáneres, ¿verdad? Esto fue la narrativa del gobierno. Ujú. Vamos a poner escáner y poner escáner y poner escáner y poner escáner. Ok. En el 2023, ¿quién puso los escáneres? Yo no, ¿quién puso los escáneres en el 2023? La embajada No. Fue APM Terminal, fue el que pagó por los escáneres. A también. hoy el gobierno nunca, a hoy el gobierno, hoy nunca ha gastado un colón para poner escáner. De hecho, A hoy. después de APM se vinieron las alianzas con Estados Unidos. Sí, pero recuerda que antes, y esto hay que dejarlo muy claro, el gobierno empieza a desarrollar una estrategia con Raxa, ¿verdad? Mm. Porque Raxa empieza a decir, ok, vamos a contratar a Raxa para que ponga los escáneres. Pero Raxa, obviamente, no va a contratar en el SICOP. Raxa puede hacerlo de forma directa. Entonces llega la Contraloría y dice, no, sabe, ya me lo han hecho varias veces otras entidades públicas en Costa Rica. Y dice, no, usted lo que tienen que hacer es licitar esto, obviamente, este proceso. Y obviamente, muchas personas que están ligadas con el tema de la contratación de Raxa están vinculadas con narcotráfico. Entonces era una bandera roja. Entonces ese proyecto se cayó, desde luego, porque querían contratar a dedo el gobierno, los escáneres. Igual que Ciudad Gobierno, y igual que otros proyectos a nivel nacional. Ese proyecto se cayó, pero no siguió el proyecto. No presentaron otro proyecto. Entonces llegó la embajada americana en noviembre del año pasado, donaron dos escáneres, ¿verdad? Para Caldera. Y obviamente, ¿qué pasó con esto? Ahí están alpantanados. Ya tienen casi desde noviembre a hoy que todavía no están funcionando esos escáneres. Entonces, quiere decir que la promesa de gobierno no se cumplió de poner escáner, porque los primeros escáneres los puso de 9 puntos que tiene Costa Rica. Costa Rica tiene 9 puntos. ¿Y eso qué significa? Que el poner 9 puntos de escáner no significa que la droga no va a ingresar a Costa Rica. La droga va a ingresar a Costa Rica Claro. porque somos un punto primario para el transbordo de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Esa fue la narrativa del gobierno y falló. No la pudo cumplir de poner escáner. Y otras administraciones ni intentaron ponerlos por conflictos de interés, desde luego. ¿Y qué está pasando ahora? Claro, ahora llega otra narrativa que es la megacárcel.
igual, que la van a dilatar hasta febrero para llevar a su caudal político votos para decir, ahora sí, con una mega cárcel vamos a solucionar el problema de seguridad. Mentira, porque es una apuesta política, no es una apuesta estructural. Y lo que están haciendo es nada más una cortina de humo para generar una percepción de que realmente se está haciendo algo y yo le llamo el fingir haciendo. Estamos tratando de hacer, pero no nos dejan. Ah, es que realmente la culpa la tiene el OIJ por las puertas giratorias, al Poder Judicial, los jueces, todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Y realmente no es así. La Constitución política dice que el comandante y jefe es el presidente. Y el presidente es el que tiene que liderar el Consejo de Seguridad Nacional como un ente articulador para poder desarrollar con los otros poderes una verdadera hoja de ruta. ¿Y cómo vamos a generar una hoja de ruta si yo le estoy, hago marchas para que se destituyan al fiscal general? O yo prácticamente enfrento al OIJ, que yo tengo 17.000 policías y el OIJ 1.000. ¿Dónde se ha visto eso? Y por cierto, Costa Rica no tiene 17.000 policías, 13, tiene No, como 13.000 policías. son 13.000, doce mil ¿Verdad? quinientos por ahí. Sí, exacto. Entonces, y obviamente la gente que realmente sigue al presidente le cree que realmente la culpa la tiene el OIJ. No, la culpa la tiene el Estado costarricense, como un todo. Pero ¿quién tiene que liderar ese proyecto? El presidente de la República, y en estos momentos no está liderando. Y eso Mario, es muy lamentable. Mario, hace unos días se dio el anuncio del llamado a la reserva pública. ¿Cómo ves ese llamado de parte de la institucionalidad del Ejecutivo para activar a los que están en la reserva y así ayudar en la estrategia de control de la inseguridad? Bueno, es una mala idea, una pésima idea, porque la reserva de la fuerza pública no es como en otros países. Hay personas en la reserva, en la reserva de la fuerza pública, personas retiradas, mayores de 60 años. Usted no los va a poner a estas personas a un enfrentamiento con crimen organizado, jamás en la vida. Este tipo de reservistas se utiliza para topes, ¿verdad? Para los cables, para cierto tipo de acciones, ¿verdad? Cerrar una calle, pero el reservista que hoy tenemos, primero, está mal equipado, mal habituallamiento, es de gratis, es voluntario, qué tipo de personas están ahí, qué formación tienen. ¿Está capacitado? Entonces, Eso te iba a prácticamente, preguntar. sí, porque algunos fueron funcionarios de la fuerza pública, otros son lo que le llaman calenturas, ¿verdad? Gente que realmente no pasa una prueba psicométrica o estudios, ¿verdad? De vías y costumbres del Ministerio de Seguridad Pública y lo único que le queda es meterse a la reserva pública, a la reserva de la fuerza pública. Entonces, el crimen organizado es muy violento y obviamente utilizar la reserva, la fuerza pública, ¿cuántos funcionarios tienen? ¿Dónde están? Están equipados, tienen chaleco, tienen botas, porque los funcionarios de hoy no tienen botas, no tienen uniformes, no tienen patrullas, porque no las han querido comprar patrullas. Entonces, si la fuerza pública, el pie de fuerza, no tiene los implementos necesarios de habituallamiento, mucho menos los va a tener la reserva de la fuerza pública. Sí, necesitamos una reserva, una reserva de la fuerza pública consolidada, fuerte, pero no después de 3 años de gobierno, porque en estos 3 años de gobierno, ¿por qué desde el primer año no fortalecieron la reserva de la fuerza pública? Entonces, todo esto es cortinas de humo para, obviamente, decirle a la gente que lo sigue, mira, estamos haciendo algo, el fingir haciendo, estamos haciendo, intentando hacer algo para contrarrestar, pero ¿cuántos oficiales de tránsito han contratado? 58, 60, lo máximo. ¿Cuántos, Jonathan, cuántos oficiales de la Policía de Control Fiscal han contratado en los últimos años? 205 millones de dólares en 3 años es la pérdida que ha tenido el Estado en temas fiscales por el tema del cigarrillo. De 10 cigarrillos que se venden en Costa Rica, 5 son de contrabando.
Muchos de esos cigarrillos son comprados con dinero del narcotráfico en Asia. Llegan a Panamá y posteriormente los pasan a Nicaragua porque hay toda una estructura para poderlos cruzar a Costa Rica y poderlos vender y así obtener dinero y poderlo financiar. Entonces, la debilidad que tiene el Estado, Jonathan, es muy grande. Tenemos pistas clandestinas, más o menos de 125 a 150 pistas clandestinas. No tenemos radares para poder identificar esas pistas clandestinas. Tenemos 106 agrónomos, que eso lo maneja la Dirección de Avión Civil. 106 agrónomos, muchos de esos no tienen seguridad, no tienen cerca, cualquier avioneta puede entrar. Eh, una vez estaba haciendo un trabajo de campo en Opala y me dice, ¿quién tiene las llaves de la agrónomo en Opala? Y la vecina, la vecina es la que tiene las llaves de la... Me explico. La falta de seriedad en un tema tan sensible como son pistas. Costa Rica tiene 8 marinas establecidas y de esas 8 marinas ninguna tiene vigilancia, no tiene migración, no tiene aduanas, no tiene PCD. La debilidad y la fragilidad que tiene Costa Rica ante el crimen organizado es mucha. Tenemos fronteras porosas entre Panamá y Costa Rica. Solo en Panamá tenemos más de 180 puntos ciegos, donde anda contrabando, trata de personas, mercadería, armas, etcétera. Entonces, Costa Rica prácticamente su soberanía está siendo mancillada y obviamente aquí es un tema importante, Jonathan. El tema que estamos viviendo hoy no es solo un tema de seguridad. Es un tema de seguridad humana, es un tema de justicia y es un tema de defensa nacional. No es solamente seguridad ciudadana, porque todo lo que pase afuera y lo que esté llegando, ¿verdad? Una migración descontrolada, que ya tenemos secuelas del tren de Aragua en Costa Rica, donde prácticamente este tipo de flagelos no solamente es el delito convencional, sino ya es un delito transnacional donde hay un portafolio criminal donde se desarrolla un montón de actividades lucrativas. El oro en Cruzitas. Hace 3 años el presidente se ensució las botas. Vamos a rescatar Cruzitas. ¿Y qué pasó 3 años después? Nada. Es que la verdad, Jonathan, hay que decir las cosas como son. Este gobierno fracasó en darle lo más básico al ciudadano, que es su seguridad personal. Fracasó. Igual que ha fracasado en el tema de educación y el tema de salud. Y así en otros temas, que son servicios básicos, Jonathan. Son servicios básicos. Estamos luchando por servicios básicos en el 2025. Eso no es justo para el ciudadano. Y necesitamos realmente en el 2020, usted se imagina el 2026, el partido de gobierno otra vez peleando con el fiscal, con el OIJ. ¿Usted se imagina ese escenario otra vez peleándose todo el mundo? No, no podemos llegar a pelear. Necesitamos ponernos en la mesa a negociar y obviamente lo que ellos andan buscando es generar caos para obviamente darle un mensaje a la población de que voten por ellos. Pero eso no es real, porque las políticas, como decía el expresidente Oscar Benavides, peruano, en los años 30, es una frase que cae para el presidente Chávez hoy. Para mis amigos todo, pero para mis enemigos la cárcel. Para mis enemigos la ley. Para mis amigos todo, pero para mis enemigos la ley. ¿Qué significa eso? Claro. Persecución. Yo- claro, entonces, a Choreco, no, démosle $30,000 del BID, a mis amigos todo, pero las personas que están en contra del gobierno, la ley. Y así, es una postura dictatorial, totalmente. ¿Qué pasa? ¿Usted se imagina con 30 diputados del gobierno? Claro, es una línea muy delgada donde prácticamente la democracia hoy está en juego. Y algo muy importante, Jonathan, cuando hablamos de política criminal, hay un ente aquí importante que tiene que jugar, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, que es la fiscalización de campañas políticas. Hay mucho dinero, hay muchos modelos o nuevos esquemas de financiamiento oscuro que van a llegar al 2026. Ya pasaron en el 2020, en las alcaldías y otra vez va a volver a suceder donde muchos amigos del presidente
o de otros candidatos van a apostarle a un proyecto político y realmente la debilidad que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para fiscalizar esos dineros. Ujú. Eso es grave porque la democracia está en juego. Eso es realmente preocupante y realmente necesitamos realmente hacer algo y alzar la voz. Lo que está sucediendo en Costa Rica hoy, Jonathan, en el 2026 nos vamos a convertir en un narcoestado. Téngalo por seguro, grave aquí las palabras, en el 2026 Costa Rica está a punto de llegar a un narcoestado por la fragilidad que tenemos como Estado. Tenemos todos los elementos para que Costa Rica, obviamente, ya grupos estructurados a nivel internacional manejen la Asamblea Legislativa, manejen el Poder Judicial y manejen el Poder Ejecutivo de manera conjunta. Eso realmente sería el acabose para Costa Rica y obviamente mira lo que está pasando en Ecuador, que prácticamente están de rodillas contra el crimen organizado. Eso que tienen ejército, tienen estado de excepción, han tenido financiamiento de Estados Unidos y aún así no han podido llegar a solucionar el problema de seguridad en Ecuador. ¿Por qué? Porque les cogió tarde, lo hicieron muy tarde y Costa Rica en estos momentos está a tiempo para realmente cambiar el rumbo. Por eso, las palabras que dije al principio, necesitamos hacer un alto y decir qué es lo que queremos para el país. Un Venezuela, un Nicaragua, un Ecuador, un Bolivia, un Chile, un O Brasil. ¿Qué México, queremos? México que Un está México. eligiendo a todo el sistema judicial por voto público con lo que eso conlleva. Exacto, la filtración del crimen organizado, ya hay casos de filtración de crimen organizado, es la antesala. Jonathan, yo estoy de acuerdo que Costa Rica necesita hacer cambios, pero sacar la sala constitucional del Poder Judicial, darle presupuesto, un presupuesto al OIJ de la Fiscalía, sacar la defensa pública, poner la defensoría de los habitantes. Yo puedo estar de acuerdo en eso. Es el fondo, todos podemos estar de acuerdo. Es la forma. No podemos faltarle el respeto a otras personas para poder cumplir con nuestros intereses. Y eso yo creo que no es el costarricense. Y necesitamos poner la barba en el remojo cuál va a ser la mejor opción para el 2026 para volver a gobernar en Costa Rica, porque en estos momentos no se está gobernando, se está improvisando, que es diferente. Primero, no hay presupuesto para más cárceles. Pasan 2 años y medio después, vamos a poner carpas de circo, así de sencillo, ¿verdad? Y después, no, vamos a poner el modelo Bukele, que el modelo Bukele es, usted sabe que es para 40.000 personas, son módulos de cada 5.000 personas. Entonces, lo que, hicieron, lo que hizo el ministro de Justicia fue traerse los planos de un módulo de 5.000 personas para poderlo desarrollar en Costa Rica. Eso es lo que hizo, para ganarse los planos, según él, ¿verdad? Entonces, está bien, Costa Rica necesita una cárcel, sí, necesita una cárcel. Pero ¿qué tipo de cárcel necesita? Y si usted necesita una cárcel, tiene que compartir la idea con todos los actores sociales, con los otros poderes, porque es una visión país, es un proyecto país. Y en estos momentos, no, yo voy a construir la cárcel como yo quiero. No es así, así no funcionan los proyectos Y para país. eso sí está la plata, los 35 millones de dólares. No está la plata, Por no eso, está pero la ahora plata dicen no que está. sí está. La plata, vea, no está la plata, no están los lugares elegidos no tienen estudio de Factibilidad. factibilidad, no tienen estudio de factibilidad. Hay ciertos sectores, hay 5 sectores que ya me pasaron la información en Pocosí, otros en Iberia, otros sectores, ¿verdad? Que no tienen el aval de la población o de los vecinos. Obviamente, nadie quiere una cárcel o un basurero en su comunidad, desde luego. Pero, Jonathan, aquí lo más importante es decir, ok, queremos un proyecto país, sí, necesitamos reunirnos con todos los actores sociales para poderlo construir. En estos momentos no podemos, digamos, pensar en un año político nada más por una cortina de humo, crear una cárcel o una megacárcel o como lo quieren llamar ellos, que es necesaria en Mario, el país. hace unos minutos dijiste, es necesario hacer un alto y ver para dónde vamos. Según tu criterio técnico especialista, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el ABC
de una construcción de un plan de seguridad real, con los pies aterrizados, con la realidad que tenemos y agregándole el insumo de la prevención, porque la prevención hace rato se dejó botada, tirada y se guardó en un salón, se cerró con llave y la llave se perdió. O sea, nadie sabe dónde está la prevención en este país. Ujú. Agregándole el elemento de la prevención, esa hoja de ruta del Plan Nacional de Seguridad Real, qué debería de incluir y cómo deberíamos de empezar a pelotearlo. Bueno, es muy sencillo, Jonathan. La propuesta por sí sola no es tan difícil de poderla construir. Nada más lo que se necesita es voluntad política. Necesitamos una política criminal. Cuando hablamos de una política criminal, necesitamos política criminalización penal, que le corresponde a los diputados, las leyes, política persecución penal, que le corresponde al Poder Judicial, una política criminológica de seguridad, que le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, una política penitenciaria que no existe en Costa Rica, una ley de ejecución de la pena y una política de promoción de la paz y prevención de la violencia. Esas diferentes políticas enmarcan no solamente una estrategia a nivel de prevención social, persecución, sino también sanción y también, obviamente, un sistema penitenciario fuerte. ¿Cómo vamos a pensar a construir una cárcel si no tenemos una ley de ejecución de la pena? No tenemos una ley de sistema penitenciario. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, Costa Rica realmente necesita en estos momentos, es decir, cuáles son las atribuciones necesarias de cada poder del Estado. ¿A quién le corresponde una política penitenciaria? Al Ministerio de Justicia. Una política de promoción de la paz al Ministerio de Justicia, que no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no tienen la capacidad para hacerlo, porque no les interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque el tema de prevención, Jonathan, no genera votos. El tema de prevención se ve a mediano y largo plazo. Entonces, a nadie le gusta ver a luces largas, todo a luces cortas. ¿Por qué? Porque solo son 4 años y no piensan por un proyecto país. Y lo que yo quiero proponer es un proyecto país. Veamos a corto, mediano y largo plazo. Desarrollemos una verdadera política criminológica de seguridad. Desarrollemos una verdadera política penitenciaria. Desarrollemos una verdadera política de promoción de la paz y prevención de la violencia que le corresponde al Ministerio de Justicia. ¿Y a quién le corresponde la persecución penal? Al fiscal general, fuerte, concatenado con todos los otros 3 poderes. Eso por una parte. Necesitamos una estrategia a nivel internacional. No tenemos una verdadera estrategia a nivel internacional para poder contrarrestar el crimen organizado. No tenemos una verdadera política anticorrupción. Jonathan, usted sabe muy bien que la segunda preocupación de los costarricenses es la corrupción. Y no tenemos una verdadera política anticorrupción. Entonces, cuando empezamos a desarrollar un marco estratégico de seguridad, defensa, de seguridad, justicia y defensa, necesitamos concatenar diferentes actores sociales. ¿Qué le corresponde hacer a cada poder del Estado, a cada institución del Estado para un bien común? Eso se construye desde una política de Estado a nivel nacional para mínimo 12 años. No se puede hacer menos. Todo lo que están proponiendo otros candidatos, 20.000 policías, sí, yo lo aplaudo. Está bien, sí, es muy bonito. Pero, Jonathan, ¿usted sabe cuántas personas se necesitan entrevistar para contratar 1.000 policías en Costa Rica? 35.000 personas para contratar 1.000 policías. Vías y costumbres, pruebas psicológicas, etc. ¿Y el presupuesto de dónde lo vamos a tener? Mucha gente habla del qué, pero no habla del cómo. ¿Cómo vamos a financiar todos estos proyectos? Y también es muy importante cambiar un modelo de seguridad. Yo vengo proponiendo de crear el Ministerio de Defensa, perdón, el Ministerio de Interior, que ya existe, Jonathan, ya el Ministerio de Interior existe, que es el Sí. Ministerio de Gobernación y Extranjería. No cumple el ¿Y qué rol, pero pasó con ese es. ministerio? ¿Qué pasó con ese ministerio? Lo tienen desmantelado. Necesitamos que realmente que seguridad pública se dedique al delito común y un Ministerio del Interior se dedique a luchar contra el crimen organizado transnacional con sus policías especializadas, PCD, guardacostas, vigilancia aérea, poder desarrollar una verdadera visión país, 2 superministerios con el OIJ, Fiscalía, para poder contrarrestar el avance del crimen organizado. En estos momentos no tenemos nada. Pero obviamente a mí me gustaría hacer un montón de cosas, pero no tenemos el recurso para hacerlo. Pero ya existe, por cierto, este gobierno quería cerrar el Ministerio de Gobernación.
¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta que realmente yo andaba con la idea del Ministerio del Interior, ya se echaron un poquito para atrás, porque saben que Costa Rica necesita un Ministerio del Interior, pero un Ministerio del Interior que empiece a desarrollar una verdadera política criminal en, en razón a la lucha contra el crimen organizado. No todo es narcotráfico, delitos ambientales, minería ilegal, extorsiones, secuestros, un montón de delitos en ese portafolio criminal que tienen que ver con crimen organizado transnacional y obviamente, eh, Jonathan, necesitamos realmente establecer una verdadera dirección de inteligencia, una verdadera dirección de inteligencia policial. Necesitamos reactivar el Consejo de Seguridad Nacional, necesitamos reactivar el Comisionado Nacional Anticrimen Organizado, necesitamos desarrollar una verdadera estrategia de ciberseguridad y ciberdelincuencia. Todo eso va desarrollado dentro de un plano, dentro de un marco estratégico, dentro de una hoja de ruta que ya está bien establecida. Lo que no hay es voluntad política, Jonathan, no hay voluntad política y necesitamos realmente decir qué es lo que quiere Costa Rica para el 2026, 2028, 2030, 2040. No podemos seguir pensando en políticas de gobierno de cada 4 años, que el primer año, ¿verdad? Es de acomodo y el último año prácticamente año político. Solo 2 años de que haga un gobierno para poder desarrollar proyectos. No, no es así. En 2 años no se puede hacer nada. Y necesitamos obviamente desarrollar una verdadera política de Estado. Todas las personas o todos los candidatos que vayan a desarrollar una política de gobierno en temas de seguridad están fuera del juego, van a estar fuera del juego, porque realmente lo que necesita el país es mirar un poquito más allá. Esos proyectos estructurales que necesita el país en temas de seguridad. Y así en educación y así en salud, un montón de temas. Pero en estos momentos no podemos llegar a decir, necesitamos más tecnología, más policías, sí, eso sí, todos lo sabemos, más patrullas, sí, todo eso lo sabemos, pero todo tiene que ir entre un marco estratégico bien concatenado para poder cumplir los objetivos y obviamente las metas y las acciones para poder desarrollar una verdadera visión disruptiva de la seguridad del país. Yo creo que ese es uno de los pasos, Jonathan. Primero, tenemos que construir como país una política criminal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a perseguir? ¿Qué vamos a detener? ¿A qué le vamos a dar prioridad? Porque no le podemos dar prioridad a todo, ojalá, no tenemos los recursos para hacerlo. En una política criminal sí es necesaria por primera vez en la historia costarricense y las herramientas jurídicas están ahí en la constitución política, lo que no han querido es hacerlo o no saben cómo hacerlo, pero sí necesitamos empezar a pensar en crear la primera política criminal del país, donde los tres poderes, perdón, dentro de la política criminal no solamente están los tres poderes, está el Tribunal Supremo de Elecciones y un ente aquí importante que son las municipalidades. Recuerde que las municipalidades tienen su propia autonomía y tienen policías municipales. Entonces, también la policía municipal, bueno, las municipalidades que tienen policía municipal, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y obviamente el Poder Judicial, todas esas entidades tenemos que decir, ok, ¿cuál es la política criminal que queremos en el país? De persecución, de persecución, OIJ. Política penitenciaria, Poder Ejecutivo. Promoción de la paz, Poder Ejecutivo. Política criminológica de seguridad, Poder Ejecutivo. Ojo, todo es casi prácticamente el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo ha fracasado porque no tuvo la oportunidad de crear una hoja de ruta clara. Y obviamente, al no tener una política criminal, el reflejo está a simple vista, notorio todos los días el tema del crimen organizado. Algo muy importante, Jonathan, ¿cómo podemos evitar el sicariato en Costa Rica? Bueno, un colega me preguntaba y me decía, Mario, pero ¿qué pasa con el tema del sicariato? Y sí, veamos, después de la pandemia, Jonathan, la conectividad en Costa Rica bajó. No existía conectividad. Muchos, más o menos 218,000 no jóvenes en Costa Rica en la pandemia no tenían conectividad y eran de zonas rurales. Ahí fue donde empezó a generar un pic de jóvenes que se empezaron a reclutar dentro del crimen organizado. Más o menos estamos hablando de 2021-2022, ¿verdad?
Más jóvenes hoy se están reclutando en el crimen organizado. ¿Cómo podemos hacer para evitar y crear una estrategia específica para evitar la deserción escolar? Porque evitando la deserción escolar, sí, Jonathan, y la gente me dice, Mario, pero eso dura mucho tiempo. Sí, es la manera más efectiva para poder desarrollar una verdadera estrategia a corto plazo con impacto a largo plazo. Y necesitamos evitar que estos niños o jóvenes se recluten dentro del crimen organizado. ¿A quién le corresponde eso? Al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Educación, al PANI, al IMAS. ¿Cuántas becas se han recortado? Entonces, este tipo de estrategias necesitamos obviamente evitar que los jóvenes se recluten entre el crimen organizado. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente van a seguir muertes, sí, van a seguir más muertes en estos próximos meses, porque no existe nada que evite que estos jóvenes a corto o a mediano plazo se metan dentro del crimen organizado. Sí, existe una ley nueva que las personas que reclutan menores de edad Ujú. pueden ser ajusticiados, enjuiciados, ¿no? Y obviamente eso va a venir a ayudar, pero realmente, ¿cómo podemos evitar, Jonathan, que prácticamente el 60% de los proyectos de ley aprobados en estos últimos 3 años, el 60% son punitivos? De más o menos de 30 proyectos de ley que se aprobaron dentro de la Asamblea Legislativa en estos últimos 3 años, de esos 30 proyectos de ley, el 60% son pena, pena y más pena. Y fortalecer los cuerpos policiales, ningún colón. Desarrollar programas de prevención, ni un colón. Entonces, obviamente le estamos apostando a lo más de vieja escuela que se hace en la política costarricense. Apostarle, obviamente, al tema más represivo que es punidad, el tema punitivo. Y esto es lo que está sucediendo, Jonathan. Realmente no tenemos una estrategia a nivel nacional y obviamente, ¿quién tiene que liderar eso? El presidente de la República. Es el que tiene que unir los otros poderes, es el gobernante de un país. Y él tiene que decir, ok, ¿qué es lo que está sucediendo en tema de seguridad? Yo no sé de seguridad, ok, busquemos las personas correctas para que nos asesoren. Pero ¿quién asesora al presidente en seguridad? Todos sabemos, personas que odian al Poder Judicial. Entonces, obviamente buscan la plataforma de un presidente para poder atacar al Poder Judicial. Y obviamente en generar ese caos. Jonathan, el panorama es muy, muy triste, no es alentador. No quiero generar pánico, pero realmente lo que está sucediendo en Costa Rica es muy grave porque no tenemos ni plan A ni plan B. Y lo que sucede es que realmente en estos momentos todos los puentes están caídos, no hay negociaciones y realmente lo que está haciendo el gobierno es el fingir haciendo, intentar que están haciendo algo, pero al final los resultados están ahí, los datos están ahí, las muertes están ahí, los femicidios están ahí, el contrabando está ahí, el robo del oro está ahí. Y esos son datos que realmente la gente los puede ver, que realmente el país no ha avanzado en temas de seguridad en estos últimos 3 años. Mario, nos quedan 3 minutos de programa y no quisiera irme entonces sin un resumen a cómo te caracteriza, literalmente el blanco y el negro bien claro. En este momento, Costa Rica, los costarricenses, los habitantes del país no pueden esperar un cambio en los índices de inseguridad porque no se está haciendo nada. Y a futuro no podemos esperar un comportamiento diferente porque no hay plan B y no hay plan A. ¿Es así? Bueno, Jonathan, no es que no se esté haciendo nada, es que lo que se está haciendo no funciona y ha sido un fracaso. Todos los gobiernos hacen algo, todos los gobiernos, pero hay que ser pragmáticos, necesitamos resultados. Y si los resultados no están a simple vista, cambiemos de estrategia, cambiemos de ruta. Lo que está sucediendo ahorita es que lo que está haciendo el gobierno no ha funcionado, fracasó el gobierno en temas de seguridad ciudadana, fracasó. Y el gobierno tiene que darse cuenta que fracasó y tiene que, obviamente, en estos meses que le quedan, hacer un giro, hacer un cambio. Pero realmente no podemos llegar la narrativa a la megacárcel va a solucionar el problema. Eso es mentira, no lo va a solucionar y vamos a seguir igual, a seguir llenando las cárceles. Entonces, sí es importante escuchar en los próximos meses
los candidatos que vayan a proponer una verdadera agenda nacional, una verdadera agenda en temas de seguridad. El tema de seguridad va a ser uno de los primeros pilares, educación y salud también, pero seguridad, recordemos que hay candidatos que nos están vendiendo estado de excepción, como El Salvador, ¿verdad? Eso es impensable en Costa Rica. Entonces, hay que tener mucho tacto, leer, escuchar y realmente saber cuál es el candidato que nos puede llegar a gobernar otra vez. Necesitamos gobernar otra vez en Costa Rica y no llegar a improvisar o realmente desarrollar proyectos que no tienen impacto en Costa Rica. Recuerde esta frase, Jonathan, para, para mis amigos todo, pero para mis enemigos la ley. Eso es lo que está haciendo el gobierno y realmente no es así. Un presidente tiene que gobernar para todos los costarricenses sin extracto social. Realmente es un presidente para todos, no para un partido político o para los amigos que ya todos conocemos quiénes son. En los últimos segundos que nos quedan, Mario, ¿cuál es el consejo tuyo para poder identificar de la gran gama de candidatos electorales presidenciales? Van a ser cerca de 30 y tantos partidos, a la persona que de verdad traiga un cómo claro, porque lo que estás diciendo se ha estado mencionando en los últimos años y la lógica da de que los candidatos vendrán con algún tipo de cómo, pero de esos, saber cuáles son los realmente y formalmente ejecutables, cómo identificarlos. Primero, hay que tener algo, Jonathan. Van a haber 30 partidos políticos o 30 y pico. Solo 5 o 6 van a competir. El resto van a participar. Eso Sí, hay que tenerlo muy estoy claro, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Entonces, de 5 a 6 de 6 partidos van a competir. De esos 5 o 6 partidos, ¿verdad? Va a haber una segunda ronda, lo más seguro, puede ser, pero realmente hay que saber cuál es la estructura, cuáles son las personas que están asesorando al candidato. Mm, Hay que saber realmente quiénes están a la par de un candidato, asesorándolos en temas de seguridad, o en correcto. temas de educación, o en temas de salud. Realmente hay que leer no solamente el qué, el cómo, pero también que realmente sea realista, que se pueda hacer corto, mediano, largo plazo. Y también voy a seguir en la lucha que las políticas de gobierno a 4 años no funcionan y no han funcionado y necesitamos dar un paso más allá, que es una política de Estado mínimo a 12 años, visión país, hacer un pacto nacional, poder desarrollar una verdadera estrategia de seguridad, justicia y defensa, porque no todo, Jonathan, no todo es seguridad ciudadana. Realmente necesitamos proteger las áreas silvestres. Bueno, el 60% de la deforestación en Costa Rica se dedica a narcodeforestación en Costa Rica. Hay muchos temas, Jonathan, muchísimos temas que realmente, como decía un amigo, nos están matando a pellizcos, ¿verdad? Sí. Y realmente necesitamos reaccionar y tomar la mejor decisión para el 2026. Mario, muchísimas gracias. ¿No? Con mucho gusto. Bendiciones. A mí igualmente, y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. No se pierda mañana un nuevo programa de Red Democrática, siempre dándole en el punto a los temas más importantes del país. Hasta mañana, si Dios así lo permite.